Center. Abriendo la conversación. Con la información más relevante del día. En voz de... Yo celebro el optimismo que tienen. Buenas noches, doctor Cosío. Del patrimonio nacional. Mi querido Leonardo. Leonardo Curcio ya la libró. El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política. Pero el periodismo lo haces tú. La prensa debe efectivamente contrapesar. Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño a la auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Dice que se complica la relación bilateral México-Estados Unidos. Este fin de semana había anunciado el presidente Biden que ya tenía un acuerdo bipartidista que lo facultaba, entre otras cosas, para cerrar la frontera. Trump pide boicotear ese acuerdo bipartidista en el Senado y bueno, pues dice en este caso que hay que pensar en otros caminos. Líderes republicanos también en la Cámara Baja rechazaron el acuerdo, así es que Biden pues no solamente no encuentra el apoyo de los republicanos, sino que queda en el peor de los mundos. Seguirán utilizando el tema de México como un elemento de presión suplementaria. Cintia, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? En el mundo, ¿qué destaca? Pues resulta que el Palacio de Buckingham anunció este día que el rey Carlos III sufre un tipo de cáncer, el cual no fue especificado. Sin embargo, la cadena británica BBC informó que no es cáncer de próstata. Y esto porque el rey de 75 años comenzó hoy mismo un calendario de tratamientos regulares durante los cuales suspenderá sus actividades públicas, pero pese a cancelar estas, Carlos III seguirá desarrollando su trabajo de despacho con normalidad. Eso es, o sea, sigue siendo el rey, pero en este caso seguirá en ese tratamiento. Bueno, en otros temas, el presidente presentó un paquete de 20 reformas constitucionales, algunas ya muy anunciadas, otras tienen efectivamente algunas novedades. Habló de un fondo semilla de 64,000 millones para el tema de las pensiones, también habló de constitucionalizar Jóvenes Construyendo Futuro. No sé si al final se va a plantear, ya lo platicaremos con los expertos, el presidente una especie de servicio militar, porque dice que a los jóvenes que no tengan trabajo ni estudien, en un momento pues los van a tener que emplear un año a cargo del Estado, o sea, de lo que usted pague, a todos ellos les vamos a dar trabajo un año. No sé si se va a ampliar el programa de aprendices o no, pero bueno, en cualquier caso, 20 reformas constitucionales que incluyen la desaparición de los órganos constitucionales, algunos de los órganos constitucionales autónomos, todos los plurinominales, y bueno, pues hay ahí varias reformas implícitas en esta propuesta constitucional. La secretaria Luisa María Alcalde entregó ya el paquete de reformas a la mesa directiva. Hay ya reacciones. La Asociación de Magistrados rechazó la iniciativa de elegir a ministros y jueces por voto popular. Veremos qué dice el INE, qué dicen los diputados. Hay posturas de los partidos políticos hablando sobre el particular. También el INAI. Claudia Sheinbaum indicó que el paquete de reformas constitucionales del presidente va a fortalecer la democracia del país. Xóchitl Gálvez dijo que la mejor manera de conmemorar la Constitución es respetarlo. Y dijo, en México la Constitución sí es la Constitución. Estuvo en Estados Unidos, en un momento más platicaremos, por supuesto, del tema. El ministro Pérez Dayán habló allá en Querétaro, dijo que nadie puede estar por encima de la Constitución. Y bueno, hay otros temas, por supuesto, en la agenda informativa, de los cuales después de una pausa desarrollaremos. Acompáñenos. Bueno, y seguimos con la información. Cintia, había convocado un paro de, en este caso, transportistas que están pues cansados de los robos en autopistas y carreteras del país. Se había anunciado el domingo que habría una mesa de negociación y se había también desconvocado el paro. Finalmente, ¿hubo o no paro, Cintia? Pues sí, doctor, tras esta inseguridad, este lunes hubo bloqueos y manifestaciones en al menos 8 entidades de la República, pues por ejemplo en la autopista México-Querétaro, tras más de 4 horas de protesta, los transportistas que se concentraban en la caseta de Tepoztlán se retiraron, pero posteriormente también los de Jalisco, representantes de la Federación Mexicana de Transportistas, indicaron que llegaron ahí a un acuerdo con autoridades federales y locales, por lo que realizaron pues ahí un convoy hasta el periférico con el fin de romper filas y así retomar la
las mesas de diálogo. En el ejemplo de Chiapas, el paro pues se llevó a cabo en la orilla de las carreteras en los municipios de Tapachula, Comitán y San Cristóbal, y los automovilistas particulares circularon con normalidad. También otros estados fueron Chihuahua, Nuevo León. Más de 70 transportistas de pasajeros y de carga se manifestaron frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República. En Guanajuato fueron entre 50 y 60 camiones de carga que tomaron el carril central del Boulevard Aeropuerto desde el puente de Milenio a la entrada de León. También, por ejemplo, en la México-Pachuca, integrantes del Sindicato Nacional de Operadores decidieron no bloquear el punto por la poca afluencia de compañeros, pero decidieron hacer bloqueos intermitentes a la altura de la caseta de Ojo de Agua. Y una muy importante que se esperaba, Querétaro. ¿Y no se dio en Querétaro? Sí, desde las 11 de la mañana se registró este bloqueo de la circulación vehicular en la autopista México-Querétaro en la comunidad de San Gil, esto en el municipio de San Juan del Río, por parte de camioneros independientes que se sumaron a este paro de labores de este día. Entonces la llamada mediación política no necesariamente se dio. Oye, pero bueno, nos decías que el rey, Su Majestad Carlos III, está enfermo. Tenemos más información. Así es, como le daba un avance en el resumen, el rey Carlos III sufre un tipo de cáncer. Vamos a escuchar a Patricia Rodríguez. El rey británico Carlos III ha sido diagnosticado con cáncer. En un comunicado, la Casa Real Británica explicó que el tumor de tipología no especificada le fue descubierto en un reciente proceso quirúrgico para tratar un agrandamiento de próstata a finales de enero. Durante el reciente proceso hospitalario del rey para un agrandamiento de próstata benigno, se descubrió un asunto de preocupación diferente. Las pruebas diagnósticas subsiguientes han identificado una forma de cáncer, señala la nota. El rey de 75 años comenzó este mismo lunes un calendario de tratamientos regulares durante los cuales suspenderá sus actividades públicas, según Buckingham, aunque seguirá desarrollando su trabajo de despacho con normalidad. Su Majestad ha elegido compartir su diagnóstico para evitar las especulaciones y con la esperanza de que pueda ayudar a la comprensión ciudadana hacia todos aquellos en el mundo que están afectados por cáncer, dice el comunicado. Carlos III se siente muy positivo sobre su tratamiento oncológico y pretende regresar a la plena actividad pública tan pronto como sea posible. Además, ha expresado su agradecimiento al equipo médico que le ha atendido por su rápida intervención. Bueno, y seguimos con la información. Movimiento Ciudadano, a través de Jorge Álvarez Maínez, dice que va a impulsar ya una consulta ciudadana para determinar si cierran o no la refinería de Cadereyta, que genera tantos problemas de contaminación en Monterrey. Y los de la nueva política, bueno, pues es nueva en algunos casos, pero ¿sabe a quién van a reciclar? A Roberto Palazuelos. Va a ser su candidato por Quintana Roo. Alejandra Barrales, ¿se acuerda de Alejandra Barrales? Pues ella va a ser por la Ciudad de México, y naturalmente Luis Donaldo Colosio va a ir por Nuevo León. Eso ya lo habían anticipado el alcalde de Monterrey. Fíjese que falleció el exgobernador de San Luis Potosí, Horacio Sánchez Unzueta, a los 74 años. Deseamos, bueno, le mandamos a su familia nuestro más sentido pésame. Sara Pablo, hoy el presidente no tuvo mañanera, pero tuvo vespertina con un paquete importante de reformas constitucionales. Tú tienes la crónica, adelante. Sí, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con el argumento de que se debe proteger lo que se ha alcanzado con la autodenominada Cuarta Transformación, el presidente López Obrador presentó hoy un paquete de 20 iniciativas de reforma, 18 de ellas constitucionales y 2 legales, que somete a consideración del Congreso, pues ya en este último tramo de gobierno. Entre ellas está la reforma electoral, al Poder Judicial, el sistema de pensiones, la desaparición de los órganos autónomos. En su discurso, que fue corto, de 42 minutos en este histórico recinto parlamentario de Palacio Nacional, el presidente consideró que sería un error dejar pasar, dijo, la oportunidad para hacer todo lo que esté a su alcance con el fin de afianzar valores ideales y volver a imprimir a la Constitución, dijo, su carácter democrático y sobre todo social, porque insiste que en el periodo que él llama neoliberal, pues no hubo reformas a favor del pueblo. Pero el presidente dijo que, bueno, pues no está preocupado por el futuro inmediato. Sin embargo, se debe afianzar las cosas para el próximo a mediano plazo. Esto fue lo que dijo. No perder el tiempo, no caer en el inmovilismo. No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua,
hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo. Pero no se malinterprete, no estoy hablando del futuro inmediato, hasta donde alcanzamos a ver y a oír en la calle, el porvenir vendrá acompañado de la justicia. Mi reflexión va más allá de los próximos años, porque nada en política es eterno y en la democracia se gana o se pierde. Y bueno, de las 20 propuestas, algunas, la mayoría tienen que ver con programas del bienestar, con derechos de los ciudadanos, entre ellos, por ejemplo, dotar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de legitimidad jurídica, garantizar atención médica integral, que los trabajadores y sus familias tengan derecho a ser dueños de sus viviendas, proscribir en territorio nacional extracción de hidrocarburos mediante el fracking, no otorgar concesiones mineras a cielo abierto y la reforma al sistema de pensiones que propone revertir lo que se aprobó con Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. 12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores, en general, desde el 1 de mayo de 2024, se va a crear un fondo semilla de 64.619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal. Oye, pero entonces va para atrás insistió la reforma del 97, o sea, las AFORES. Así es, así dijo el presidente, que se debe revertir lo que se aprobó con Ernesto Zedillo, porque considera que pues no es benéfico para los trabajadores. Veremos qué pasa, porque es de las pocas reformas donde la oposición ha dicho que acompañará esta iniciativa, y lo que tiene que ver con el salario mínimo también, que el aumento no sea menor que la inflación. Y bueno, pues también dijo la oposición ya que sí van a apoyar estas dos iniciativas por lo pronto. Oye, es tutti frutti porque, bueno, garantizar atención médica integral se supone que ya estaba en la Constitución y se supone que ya lo habían cumplido, pero bueno, lo de los pueblos y derechos indígenas, pues se supone que ya estaba ahí desde las varias reformas previas, pero hay algunas, prohibir el maltrato a los animales, no sé cómo lo van a subir supongo que es para prohibir los toros, ¿no? Me imagino que por ahí va, pero entiendo que va incluso a subir a la Constitución el tema de los vapeadores, Sara. Sí, Leonardo, también viene en este paquete pues prohibir la comercialización de vapeadores y también de fentanilo. El presidente había dicho que iba a prohibir su consumo, pero como lo fraseó hoy, es prohibir la comercialización del fentanilo también. Y para temas médicos también, me imagino. No sabemos si lo van a prohibir para fines médicos, así viene en principio en el discurso del presidente. Por supuesto, pues hay que revisar todo el detalle de estas iniciativas ahora para ver hasta dónde llega, y lo que tiene que ver con seguridad también, pues un reconocimiento tácito de que la extorsión está a todo lo que da y que no la han podido controlar, porque dice que se debe castigar con mayor severidad el delito de extorsión, Leonardo. Bueno, pues se debe castigar con todo, y supongo que no hay que cambiar la Constitución para eso, tiene que operar el ejército. Pero bueno, entonces vapeadores y todo eso a la Constitución, lo que hay que, por supuesto, ver. Sara, te agradezco mucho la crónica. Hasta luego, Leonardo, buenas noches. Y ya iremos viendo, ¿no?, el alcance de todas estas reformas. Algunas suenan muy aparatosas. Imagínense echar para atrás la reforma de Zedillo, que incluye las AFORES, pues dice uno, vaya, o darle trabajo a todos los jóvenes un año, en este caso cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de trabajar, pues casi mejor que instauren el servicio militar, ¿no? Le dicen, pues véngase aquí un año y a cuenta del Estado lo capacitemos, ¿no? Va a ser una beca de un año, equivalente a un salario mínimo, mientras se forman o capacitan para todos. Bueno,
Bueno, todo eso hay que irle poniendo números porque estará en la Constitución. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Bueno, el gusto es todo mío. Pues, ¿cómo ve el paquete de reformas? Sí, bueno, habrá que hacer el análisis detallado del alcance de cada una, pero así, digamos, de inicio, sí llama la atención que vuelve a presentar una reforma electoral que ya presentó, que fue rechazada, se presentó un plan B, el cual, por ser inconstitucional, fue desechado en la Corte. Entonces, la ciudadanía es muy clara en la defensa del INE, la defensa de estos contrapesos. Nos parece pues que no tiene mucho sentido volver a insistir en esta reforma electoral. Lo mismo en el caso de la reforma al Poder Judicial, consideramos que no es conveniente que ni los ministros, ni los magistrados, ni los jueces sean electos por voto popular. Tienen una función diferente a lo que son los legisladores o los que buscan un puesto en el Ejecutivo. El caso específico de la Suprema Corte, pues la defensa de la Constitución precisamente. Por lo mismo, la eliminación de organismos autónomos, ya nos hemos manifestado por qué son importantes estos organismos autónomos, el INAI, para tener este acceso a la información, como por ejemplo los ciudadanos que ahora pueden tener acceso a sus expedientes clínicos que se les había negado, o la Comisión Federal de Competencia Económica, que ha permitido que gracias a esa competencia tengamos mejores tarifas en telefonía celular, o el IFT, que permitió que se quitara este costo por larga distancia que antes teníamos. En fin, cada uno de los órganos autónomos está diseñado para la defensa de la ciudadanía, y por esto es, digamos, un contrapeso al poder, y por eso consideramos son importante que permanezcan. Pero bueno, estaremos atentos a ver, hacer un análisis a fondo de cada una de estas iniciativas, y también cómo van avanzando en la discusión en el Congreso. Recordamos que para que cambien la Constitución requieren 2/3 partes, es decir, el voto calificado. Estaremos muy atentos, Leonardo. Muy bien, pues presidente, estaremos también pendientes de sus reacciones y de sus análisis. Le mando un abrazo. Igualmente, enhorabuena con este nueva etapa en la radio. Fundamental que estés presente, Leonardo. Gracias, presidente. Bueno, pues ahí lo tienen, presidente de Coparmex. Seguimos con la información. Dicen gobernadoras y gobernadores de la coalición Juntos Haremos Historia, apoyamos las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador. La mejor manera de conmemorar la Carta Magna es consolidar la vigencia de su espíritu libertario, justiciero y nacionalista. Creo que se les olvidó a los gobernadores decir humanista, ¿no? Porque hoy dijeron que el humanismo o lo ponen en la Constitución. Bueno, yo por supuesto ya también revisaré con todo detalle las reformas constitucionales, las iremos platicando con los expertos, porque ahora pues tenemos el primer saque. A mí de entrada lo que me llama la atención por pertenecer a esta generación, que de un plumazo el presidente pues anuncia que se van los plurinominales. Yo creo que muchos de ellos estarán temblando, ¿no? Pero se van los plurinominales. O sea, la reforma Reyes Heroles abrió, después de las maquinarias periodistas estas de el partido mayoritario que se lleva a todos los distritos, abrió pues la pluralidad en este país, y se va para atrás, pues, si avanza, ¿no? La reforma, si tienen la mayoría, reducen la posibilidad de la revocación de mandato a 30%. Me pregunto si va a ganar Claudia Sheinbaum, ¿qué necesidad tienes de abaratar el que le estén golpeteando ahí, ¿no? Con un 30%, no sé, me parece contraintuitivo. Y cepillarte también el sexto constitucional, que es el derecho a la información. Reyes Heroles dirá ahora, pues todo lo que avanzamos en materia de apertura, liberalización, va para atrás, y algunos otros temas, lo que tiene que ver con, por supuesto, la Guardia Nacional, que ya se ha comentado ampliamente. Algunas otras, como le digo, me resultan difícilmente comprensibles en un paquete de este tipo, como esto de prohibir vapeadores o drogas químicas como el fentanilo. Bueno, en teoría está prohibido consumir cocaína en este país, ¿no? Y comercializarla. No sé si hace falta subirlo a la Constitución, pero bueno, el presidente considera que eso también, igual que el delito de extorsión, penalizar con severidad. Pues mire, con que lo penalicen 2 añitos, pero que a los delincuentes los metan a la cárcel, se conforma uno, pero bueno, lo van a meter a la Constitución. Y otras que francamente me parecen redundantes, lo de garantizar atención médica, pues vaya usted y ahora reclame, ¿no? El presidente dice que está en la Constitución,
pues a ver en qué ventanilla lo atienden, ¿no? Dejo ahí ese tema y le comento que los diálogos para la transformación, todos los lunes abrimos una ventana a ese asunto. Ahora se ha centrado en la discusión de la educación pública y por supuesto las universidades. Yo le agradezco mucho a la doctora Rosaura Ruiz. Ella, usted lo recuerda, fue la secretaria de Educación de esta capital y ahora está efectivamente, pues colaborando de manera directa en este eje de la educación superior, que hoy converse con nosotros. Doctora, bienvenida. Hola Leonardo, gracias por invitarme. Feliz. Oiga, pues cuéntanos cuáles son las líneas de reflexión, hacia dónde se mueve. Entiendo que han tenido un diálogo con distintos sectores. Sí, mira, nos hemos reunido particularmente en esta etapa con los profesores y también directivos de educación media superior, todo el bachillerato nacional. También estamos analizando la situación de la educación superior y de la ciencia y la tecnología. Son los 3 rubros que me encargó Claudia Sheinbaum de desarrollar. Primero que nada, escuchar a los compañeros de estos niveles escolares y también, te decía, a las comunidades, a los directivos, y empezar a hacer un plan de cuáles son los problemas centrales y cuáles son las propuestas que tendrá el gobierno de Claudia. ¿Y qué ha cosechado? ¿Qué le dice la gente? Mira, yo te puedo decir que hay problemas por supuesto, en el nivel medio superior y en el superior. ¿Cuál sería la problemática más fuerte del nivel medio superior? Mira, hay una diversidad tremenda de programas de bachillerato. Hay más o menos 300, hay 32 modelos, 300 programas de estudio, y hay de todos los maestros observaciones como que se requiere una nivelación salarial, que se requieren derechos laborales. Por supuesto, se requiere mejorar el nivel académico de los propios profesores y también de los estudiantes. Yo creo que por ahí va la parte de la educación media superior. O sea, mejorar la cobertura, que ya estamos muy cercana a un número de 100% de estudiantes, pero fíjate la gran diferencia que hay. Por ejemplo, en la Ciudad de México y algunos otros estados se atiende a más del 100% de la edad correspondiente, que es de 15 a 18. Quiere decir que hay más gente haciendo el bachillerato que los jóvenes que les toca ese nivel. Pero en cambio, por ejemplo, en Chiapas hay un porcentaje del 45%. O sea, hay una desigualdad tremenda en cuanto a la educación media superior, a la atención, al nivel, etcétera, en todo el país. Ahora, con respecto a la educación superior, yo creo, y también todos mis compañeros con los que me he reunido, piensan que un gran problema es la baja matrícula. Aquí en la tasa neta, o sea, la tasa neta se refiere a los jóvenes que deberían estar haciendo una licenciatura en cualquiera de las universidades que tenemos, en los tecnológicos, en las universidades tecnológicas, en la normal superior, etcétera, deberían de estar ahí, y solamente de los jóvenes de 18 a 22 años está el 30%, Leonardo. Uh-huh. Es realmente un número muy bajo. Cuando hablas de la tasa bruta, es decir, cuando consideras a todas las edades, entonces te vas a 42% de promedio nacional. Pero otra vez con una desigualdad enorme a nivel del país. En la Ciudad de México tenemos cerca de casi el 60% de los jóvenes de 18 a 22 años en una licenciatura. En cambio, en los estados como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, tienen entre el 15 o el 16%. Fíjate, del 15 comparado con la Ciudad de México, del 60%. Entonces, tenemos que buscar la forma, sea crear nuevas universidades, por supuesto, apoyar a las que ya existen, las universidades públicas, pero tenemos que atender ahí, sin duda, la matrícula. Ampliarla. Ese es el problema central. Y bueno, por supuesto, qué carreras son las que los estudiantes favorecen, qué carreras pues no les gustan, no se están inscribiendo en algunas carreras nuevas. Hay que ver por qué, porque también México requiere carreras nuevas, ¿no? Licenciaturas nuevas. Pero bueno, ahí está parte de la problemática, está en ese nivel. Ya, le estamos dando a los jóvenes, pienso en los que salen de bachillerato y también de licenciatura, las herramientas necesarias para que se inserten al mercado de trabajo. Entiendo que el programa de Jóvenes Construyendo Futuro, que ahora el presidente quiere subir a la Constitución, tenía la lógica esta de ensamblarlos y que entraran mejor al mercado laboral. Y no sé si tener más opciones terminales y no pensar en que todos debamos ser bachilleres o todos debamos ser licenciados, doctora.
Mira, yo creo que todos debemos ser bachilleres, porque ya el bachillerato es obligatorio en el país. Que tengas una educación desde inicial hasta los 18 años me parece fundamental. Que tengas esa etapa después de la secundaria de 3 años en una preparatoria, en un bachillerato, ya sea técnico o sea general, es importante. Yo sí creo que todo mundo debe tener al menos bachillerato. Por supuesto. O sea, luego bachillerato los que quieran... o diploma técnico, entiendo, ¿no? Sí. Es que en el bachillerato hay 3 bachilleratos en el país. Te digo que hay una diversidad enorme y que también hay que ver, analizar y ver cuáles son los mejores programas y tal vez, no sé, cambiarlos, reestructurarlos. Por ejemplo, los 3 grandes modelos son el modelo general, donde te preparan sobre todo para hacer una licenciatura, y el modelo tecnológico y el modelo técnico. Claro. Tecnológico para que hagas una licenciatura también o una licenciatura corta en ingenierías, pero también bachilleratos técnicos. Yo creo que un gran número de jóvenes en el país están inscritos en los bachilleratos técnicos. Tú conoces muy bien a CONALEP. Sí. Sería un modelo de bachillerato técnico. Exacto. Un bachillerato tecnológico, el del Politécnico Nacional. Un bachillerato general, el de bachilleres o el de la UNAM, ¿me entiendes? Sí. Entonces, los generales... 12 años de escolaridad para todos con variantes, ¿no? Sí. Que eso es lo que en todo el mundo se prevalece, ¿no? Ahora, por supuesto, en el bachillerato hay gente que se está formando para el trabajo. Los bachilleratos generales son para hacer una licenciatura, un propedéutico, digamos. Y los bachilleratos técnicos o tecnológicos, puedes terminar tu bachillerato con una carrera técnica, que puede ser laboratorista, que puede ser que sepas hacer algún tipo de páginas web, algunas cosas de tecnología, electricistas, más simple, soldadores, ¿no? Sí. Exactamente, pero que tengas también, fíjate, eso es muy importante, Leonardo, como está en otras partes del mundo. Tú te puedes formar como plomero, como carpintero, como alguien que está dedicado a la producción de comida, pero al mismo tiempo tienes una formación cultural básica. Y ahí estamos revisando que haya ese marco común de todos los bachilleratos, donde también la gente adquiera en ese nivel en el bachillerato, tanto en el general como en el técnico, que adquiera conocimientos también humanísticos, no solo técnicos, no solo científicos, también que tengan una base de ética, que entiendan qué es la epistemología, de básica de filosofía. Porque en el bachillerato, desde que se crearon los bachilleratos técnicos, que fueron muy promovidos desde el gobierno de Zedillo hasta Peña Nieto, son bachilleratos exclusivamente para aprender un oficio, pero no adquirir una cultura elemental, ¿me entiendes? Donde tú, además de ser un técnico, te va a encantar la literatura, te va a gustar ir al teatro. Esa parte también es importante, la parte cultural es central, y en eso pues tenemos que profundizar. Pues te decía también otro tema que vimos en ese evento que tienes ahí, demuestra que fue un evento muy grande, muy exitoso, donde estuvo la comunidad académica, no nada más de la Universidad de Guadalajara, ellos tenían un número importante, por supuesto, pero había académicos de todo el país discutiendo lo que te digo, cómo vamos a mejorar el bachillerato, cómo vamos a mejorar las licenciaturas, el posgrado. Leonardo, el posgrado es pequeñísimo en México. Mucha gente tiene interés en hacer posgrados y no hay lugar. De manera que, por ejemplo, ahí han proliferado los posgrados, sobre todo maestrías, no doctorados, pero sí maestrías, en temas de diverso tipo que tiene que ver con lo laboral, pero con una calidad dudosísima, porque la mayoría son de instituciones privadas que no, pues les importa más los recursos que el nivel académico, ¿no? Entonces, el posgrado es un tema central. Y eso es lo que nos encargó Claudia, ver cómo está la educación, cómo está el desarrollo científico-tecnológico del país y qué va a hacer ella cuando le toque, ¿no? Doctora, pues seguiremos con este diálogo en otra ocasión. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Cuando quiera, Leonardo. Muchísimas gracias. Gracias, la doctora Rosaura Ruiz. Ella pues lleva estos temas en los diálogos por la transformación. Vamos a una breve pausa. Al regresar, Cintia le cuenta que encontraron en Valle de Bravo. Una cosa increíble. Volvemos. Seguimos con la información. Cintia, ¿qué encontraron en Valle de Bravo? Pues resulta, doctor, que la mañana del domingo 4 de enero, en Valle de Bravo, en el Estado de México, se encontró el cuerpo decapitado de un tigre en la cascada del Molino. ¿Tigre? De un tigre.
ubicada en la reconocida región de Avándaro, y aunque las autoridades municipales aún no dan declaraciones acerca de este hallazgo, la gente está preocupada porque dice que cómo es posible que una especie de este tipo se encuentre ahí tirada y si estaba transitando, y aparte la manera en la que la asesinaron. Oye, si todo México se unió con Benito, en este caso yo creo que el tigre es la criatura más espectacular de la creación, deberían pedir explicaciones a eso. Más sabido ahí en Valle de Bravo, yo no sé si leyendas o no, de que había, como en una serie antiquísima, de un tigre misterioso que mataba gente. No mataron hace tiempo a alguna persona, pero ahora aparece este tigre decapitado, y ojalá la autoridad pues se tome en serio este asunto, porque no es frecuente que tengamos tigres en la zona de Valle de Bravo, ni en América. Así es que, bueno, tema delicado donde los haya. Fíjese que hoy en la ceremonia de Querétaro le tocó a la secretaria de Gobernación presidirla, porque el presidente, como usted sabe, se organizó el evento aquí en el Palacio Nacional. Y bueno, pues ella le tocó hablar en este caso al ministro Pérez Dayán, tampoco fue la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y parte de lo que dijo Pérez Dayán fue esto. El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna. Bajo estas ideas, debemos coincidir todos considerando que los tres poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos al surgir precisamente del propio estamento constitucional. Bueno, pues eso dijo Pérez Dayán hoy en la ceremonia constitucional. Me lazo ahora con mi compañera Verónica Ortiz hasta Washington. Verónica, buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto saludarte. Oye, dos temas te pongo sobre la mesa y te pido tu reacción rápida. Uno, hablaron Biden y López Obrador este fin de semana. No hubo, por supuesto, disculpa. El presidente pretendía que después de los artículos de Tim Golden y otros hubiera una reacción por parte del gobierno. Supongo que lo que le explicó Biden a raíz o después de analizar los dos comunicados es que venía una política más dura. Una política más dura, Verónica, que el día de hoy los republicanos dijeron que no era suficiente, ¿no? Abortaron o por lo menos golpetearon la posibilidad de un acuerdo bipartidista. ¿Cómo estás viendo las cosas, Verónica? Sí, Leonardo, efectivamente muy difíciles en cuanto al acuerdo bipartidista en el Congreso, que como anunció el presidente Biden, se está trabajando, o ya se había estado trabajando desde antes de fines del año pasado, y efectivamente ya tienen un acuerdo en el Senado, por el cual, atienden los dos temas que los republicanos pusieron sobre la mesa como uno dependiendo del otro, es decir, que los temas de la frontera con México eran la moneda de cambio para poder acordar que se siguiera enviando dinero a Ucrania e incluso a Israel. Entonces, ese acuerdo se logró, se alcanzó, pero y de hecho se hizo público en el fin de semana, pero resulta que los republicanos ahora en el Congreso, en la Cámara Baja, pues que están cerrando filas con Trump, pues ya dicen que justamente que ese acuerdo pues ya se debe abortar y que va a llegar, muerto a la discusión esta semana en la Cámara de Representantes, porque pues claramente no le conviene a Trump. Trump lo que necesita es seguir golpeando con el tema de la migración a Biden y a los demócratas, y sobre todo haciendo este uso del tema por parte de los gobernadores como Greg Abbott en Texas, ¿no? Que están en contra incluso de lo de la Suprema Corte. Entonces, difícil, Leonardo, es una semana crucial por ese acuerdo y porque la Corte inclusive va a ver el tema de si Donald Trump puede aparecer o no en la boleta de Colorado. Entonces, por lo menos mientras no se resuelva la situación de Trump
no tiene amenazados a los republicanos de que no pueden aprobarlo. dar bueno. Y 12 gobernadores, ¿no?, apoyando a Abbott ahí. ¿Sí? Debemos tomar nota, por supuesto, de eso. ¿Cómo reciben en Estados Unidos que el presidente mexicano esté defendiendo a Venezuela y a Cuba? En el comunicado mexicano sale eso. Además vuelve a hablar de bloqueo, que no es bloqueo, pero en fin, y también de quitarle sanciones a Venezuela. ¿Cómo se lee eso en Washington? Mira, se lee mal, definitivamente, porque pues parece que estamos viendo comunicados de dos llamadas totalmente distintas, ¿no? Por un lado tienes justamente la administración Biden y el presidente diciendo que, digamos, se pusieron los puntos sobre la cooperación que requieren el gobierno norteamericano, pues parte de su homólogo mexicano, para que el tema de la migración pues se contenga y se atienda, precisamente en consonancia con lo que Biden está proponiendo, que se debe de endurecer, ¿no?, estos temas, y le está pues pidiendo a López Obrador su apoyo. Y por el lado del presidente López Obrador, bueno, y obviamente pues no hay ninguna disculpa de por medio aquí. No. Eso se ve muy mal, la petición de disculpas, porque aquí sí tienen el convencimiento de que el presidente Biden no se mete en los temas de libertad de expresión y que no dirige o, digamos, o manda señales por... Pero eso supongo que el presidente no se lo planteó, pero sí le planteó retirar sanciones a Venezuela. O sea, ¿nos subcontrató Maduro para defender su causa o qué? Pues sí, no, bueno, y Maduro y Díaz-Canel exactamente en un pues muy raro comunicado que justamente lo que hace es fincar la responsabilidad del lado de Estados Unidos, pretendiendo que las causas de la migración son justamente el bloqueo, el embargo. En el departamentito, como le llama el presidente, le dirán, oiga, ¿y cómo le hacemos para hacer que haya elecciones en Venezuela, por ejemplo? A ver si México ayuda. Oye, pero bueno, tenemos eso. Exacto, y no estamos atendiendo exactamente las causas de por qué sale la gente, efectivamente, de Venezuela o de Cuba, ¿no? De esos paraísos. Oye, finalmente te retengo 2 minutitos más. Estuvo Xochitl hoy en el Wilson Center. ¿Tú estuviste ahí? ¿Cómo la sentiste? Sí, fíjate que fue muy buena reunión. Ella hizo una exposición y después tomó preguntas, como hacen aquí, justamente tanto de prensa como de otros participantes. La reunión fue en el Wilson Center, pero fue organizada por 7 think tanks de los más importantes, evidentemente, acá. Se hizo también la invitación, y lo mencionaron, que le han hecho tanto a Claudia Sheinbaum como a Jorge Álvarez Maínez. La única que ha respondido hasta el momento ha sido Xochitl Gálvez, y por eso fue la reunión el día de hoy. Y Xochitl Gálvez me parece que hizo un planteamiento interesante, evidentemente diciendo que no puede, no se trataba de ofrecimientos ni de temas de propuestas de campaña, pero hizo un diagnóstico muy claro sobre la necesidad de ir más allá en la relación bilateral. Ella habló de que somos socios, pero no aliados geoestratégicos, que es lo que requeriría sobre todo el relanzamiento de esta idea de la América del Norte, de Norteamérica, para potenciar el tema del tratado, sobre todo frente a una revisión que se nos viene en 2 años. Y algo muy importante que hizo énfasis en que no digamos, acotar la relación bilateral a migración y fentanilo, sino que justamente teníamos que ver en todos los demás temas de la enorme integración regional y bilateral, y sobre todo pidió también que no se desatendiera el tema de la erosión democrática, porque eso impacta también, no solo del lado mexicano, sino del lado de Estados Unidos. Entonces, la verdad que fue bien, contestó preguntas y fue una buena reunión, sobre todo acá para los americanos, de tomar el pulso de cómo está la situación y las contiendas electorales. Y se ha reunido con, en fin, de redacciones de los periódicos más influyentes y todo. Verónica, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Un abrazo para ti y para tu auditorio. Y lo que viene, conviene. Gracias. Y bueno, seguimos con la información. Vamos ahora con María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. María, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto hablar contigo y con el auditorio. Oye, ¿qué paquete de reformas? Veo algunas que me dejan inquieto por lo que pueden implicar. Que todos los mexicanos podamos ser dueños de nuestras viviendas. Yo no sé si el mercado de rentas va a empezar a temblar a partir de ahora o qué significa tal cosa. Pero te pido tu reacción al paquete de reformas planteada el día de hoy, exteriorizada el día de hoy por el presidente.
Mira, me gustaría decir varias cosas. La primera es que no hay grandes sorpresas. Todos son elementos que ha venido trabajando desde hace mucho la mayoría a lo largo de todo el sexenio. Más bien yo creo que había necesidad de tener un pretexto para no ir a Querétaro y no sentarse junto con los otros dos poderes. De hecho, el esquema de la ceremonia en la que da a conocer las reformas, yo creo que es muy significativo. Es él flanqueado por su esposa frente al gabinete y sin nadie más. Creo que habla mucho de su necesidad de concentración del poder y de la atención. Yo creo que él sabe que no tiene los votos. Me llama la atención, creo que muchas de estas reformas en realidad está tratando de darle órdenes a Sheinbaum, a la candidata de su partido, sobre qué debe decir y cómo lo debe decir en la campaña. Yo veo que hay 4 tipos de reformas, así analizándolas de bote pronto. Algunas de ellas que llevan a la concentración del poder, que ha estado tratando de hacer desde hace mucho tiempo, especialmente después del 2021, reforma del Poder Judicial, reforma electoral, claramente están en ese camino. La segunda parte son una serie de buenos propósitos que, por supuesto, lo que hay que ver es de dónde va a sacar el dinero y cómo lo va a fondear en principio y a largo plazo, no nada más con esos capitales semillas. La tercera, creo que hay una serie de ocurrencias que realmente pues no parecen tener ni pies ni cabeza. Y la cuarta son una serie de cosas que también ya están en la Constitución. El reconocimiento de los pueblos indígenas ya está en la Constitución, está en el 4º constitucional, un artículo por supuesto muy difícil de cumplir porque le han ido agregando ahí muchos derechos y poco dinero para cumplirlos, pero allí llama la atención que les daría el derecho a los pueblos indígenas para enderezar acciones de inconstitucionalidad. Y esto lo quiero ligar con la reforma al Poder Judicial, donde una de las cosas que más le han molestado al presidente en ese sexenio son precisamente el resultado de las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, allí yo veo una contradicción flagrante. Habrá que ver qué es lo que pasa. Como bien dices, subir a la Constitución los vapeadores, la prohibición del fentanilo. Oye, cosa que yo no fumo. Digo, la prohibición del fentanilo a la Constitución, y al ratito va a decir, oiga, también prohibida la pizza hawaiana. Pero preguntarte lo de los derechos indígenas, comunidades indígenas. Les acaba de echar el Tren Maya encima y buena parte del parecer de las comunidades indígenas no solo no fue tomado en cuenta, el presidente quiso legislación especial para poder seguir avanzando. ¿Te acuerdas que lo quería subir todo a rango de seguridad nacional? Ni cuestiones ambientales ni indígenas, claro. Y allí evitó la consulta. Creo de verdad que hay una necesidad imperiosa de su parte de meterse en la campaña. Insisto, le está dictando los temas de la campaña a Claudia Sheinbaum. Creo que hay muchos temas en los que podemos decir, pues lo siento, pero ya perdimos el sexenio. Yo me imagino que la extorsión nunca estuvo permitida, siempre se trató de penalizar, pero nunca ha habido una acción del Estado para detectar, castigar la extorsión. Y ese populismo punitivo sigue dando, supongo que se lo enseñaron también los verdes, ¿no? Es decir, pongamos delito grave, todo esto, finalmente no persiguen a nadie, ¿no? Pero bueno, lo quieren subir a la Constitución. Así es, insisto, creo que hay que leerlo como parte de su forma de participar este mes que estamos en intercampañas, en la campaña, y claramente como una manera de darle órdenes a Claudia Sheinbaum. Me llama mucho la atención de lo que plantea verbalmente, obviamente no la he leído, tengo que decirlo, la reforma electoral, que regresa a su planteamiento de eliminar a los plurinominales. Recordemos que cuando se presentó el Plan A,
Pablo Gómez y Horacio Duarte hicieron exactamente lo contrario. Eliminaron la mayoría relativa y dejaron puros plurinominales. Ahora habrá que leer la iniciativa con detenimiento. De entrada me parece pésima idea quitar a los plurinominales, acabaríamos con el pluralismo en este país y por eso hay que entender que esta reforma está en el paquete de la necesidad de concentración del poder. Muy bien. Pues María, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho el comentario. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y estos 2 últimos minutos nos enlazamos con Raúl Benítez, presidente de CACEDE, un experto en Salvador, su obra es referente. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Leonardo, buenas noches. Triunfo de Bukele, ¿qué lectura tienes? Bueno, mira, fue un triunfo arrollador, pero con muchas anomalías de origen y en el procedimiento, ¿no? De origen porque la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección y entonces es una modificación de la interpretación de lo que significaba la reelección y Bukele renunció al presidente hace 6 meses y con eso ya no era reelección sino un segundo periodo. Y esto ha sido malinterpretado por los penalistas salvadoreños y extranjeros como una manipulación muy burda de las leyes. Y luego la elección estuvo muy manchada por un montón de irregularidades que nadie fueron así, porque El Salvador es un país chico, urbano, que había hecho muchísimos procesos electorales en los últimos 30 años y nunca habían sido tan manchados. O sea, hasta ahora no hay resultados definitivos. En un padrón electoral de 6 millones de personas solo votaron 3. Entonces, hay cuenta que estamos hablando de 4 delegaciones de la Ciudad de México y no pueden acabar de contarlos con centros de votación muy grandes, que es más fácil contarlos. Entonces, hubo irregularidades, pero se está construyendo una dictadura. El vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, que es el teórico que lee en lo legal, está diciendo que la democracia sí la quiere desmantelar, que no sirvió para nada la democracia que se construyó el 12 de enero del año 1992 cuando se firmaron los aquí en México, por cierto, ¿no? Adiós Arena, adiós Frente Farabundo Martí. Todo esto se borró en El Salvador, Raúl. Se borraron 30 años de historia democrática de El Salvador, con todos los demonios, como todas las democracias latinoamericanas que tienen bastantes derechos. Pero era un país de puras dictaduras, no habían tenido vida democrática nunca. Y además, el tema de la no reelección, solo México, Guatemala y El Salvador tienen legislaciones precisas de no reelección en toda América Latina. En el resto de América Latina la gente puede reelegir, los presidentes pueden reelegir. Entonces, pues esto está cambiando las pautas centroamericanas hacia gobiernos muy autoritarios. Pues tomamos nota, mi querido Raúl, te mando un gran abrazo. Saludos, Leonardo, que te vaya muy bien. El presidente de CACEDE, la obra de Benítez, un gran conocedor de El Salvador, hoy para fortuna nuestra comentando este tema con usted. Cintia, nos vamos. Nos vamos, doctor, nada más rápidamente, pues en Chile al menos 122 muertos han dejado los incendios forestales sin precedentes que golpean la región de Valparaíso en el centro del país. Y hay luto nacional por tal razón. Decretaron 2 días de duelo nacional. Cintia, cuídate mucho. Buenas noches, doctor. Y cuídese usted también mucho, nos vemos mañana aquí, rabiosamente feliz, se lo merece.